Muy buenas noches. A nombre de Droguería Inti, queremos agradecer la confianza que nos entrega la Sociedad Paceña de Pediatría para poder colaborar en esta nueva gestión en los cursos de educación continua y actualización médica en pediatría, en esta oportunidad con jornadas internacionales. Voy a dar paso al doctor Raúl Mendoza, presidente de la Sociedad Paceña de Pediatría, para las palabras de inauguración en esta nuestra primera charla. Adelante, doctor. Buenas noches, gracias, Aidita. Buenas noches a todos los participantes. Bueno, antes de iniciar este nuevo ciclo de charlas en el curso de educación continua, que ya es una tradición de nuestra sociedad, primero agradecer a Dios que aún nos permite compartir estos momentos, ya que estamos en tiempos difíciles, y mirar un poco hacia el futuro sin pecar de ser dramático es un poco difícil, y estamos viviendo en el día a día siempre con la esperanza de que vengan tiempos mejores. Nuevamente agradecer la confianza a todos los participantes, en especial a Laboratorios Droguería Inti, que nunca nos ha escatimado el apoyo en todo lo que hemos requerido de ellos. Aidita, un cariño especial y un agradecimiento a todas las autoridades gerentes de Droguería Inti por tanto apoyo. Estamos infinitamente agradecidos. También agradecer la participación del doctor Dante Vladimir Bacarreza Nogales, gastroenterólogo pediatra. Seguramente el doctor Urquieta va a dar un resumen de su amplio currículum. Agradecer por compartir todos los conocimientos con todos los colegas bolivianos desde México. Un agradecimiento y un cariño sincero para usted, doctor, y que se encuentre bien en todo aspecto. Agradecer también a la doctora María del Carmen Padilla Arancibia, gastroenteróloga pediatra, ella que está en actividades en departamento hermano de Santa Cruz. Igual, muchas gracias por aceptar participar en estos cursos de nuestra sociedad. Y reiterados agradecimientos a nuestro colega, compañero de trabajo, al doctor Edgar Domingo Cordero Chura, inmunólogo pediatra, que también nunca nos ha negado la participación cuando así lo hemos solicitado. Yo creo que en el día a día, en este tiempo tan difícil, es básico, es una obligación irnos actualizando para beneficio de nuestros pacientitos en edad pediátrica. Agradecer, no quiero extenderme más, nuevamente agradecer a nuestro creador, agradecer a todos los colegas, a todos los doctores, alumnos, personal de salud, licenciados en enfermería, auxiliares, a todos los que nos dan un voto de confianza y participan en nuestros cursos de capacitación. Paso la posta al doctor Urquieta para que empecemos ya el desarrollo de este primer módulo, que es gastroenterología pediátrica, inmunonutrición. La característica de este año va a ser de que vamos a hacer por módulos en las diferentes especialidades y en temas de actualidad y con participación internacional y nacional. Muchas gracias y que se encuentren bien, cuídense mucho, que estos tiempos son difíciles. Muchas gracias. Buenas noches, gracias doctor Raúl Mendoza. Bueno, vamos a iniciar el primer módulo de gastroenterología pediátrica, que es inmunonutrición. Este es el curso de educación médica continua que realizamos cada año. Está bien organizado, van a ver, hay 5 módulos. Van a ver los temas de este primer módulo, son muy interesantes. Y pues antes de iniciar,
Voy a agradecer igual a Droguería Inti por su colaboración y también a las doctoras Adriana Molina y Roxana Kisbert, quienes nos han ayudado en la elaboración de este primer módulo, ya que se refiere a gastroenterología pediátrica. Entonces, como primer punto, vamos a presentar al doctor Dante Vladimir Bacarreza Nogales. Él es gastroenterólogo pediatra. En su currículum, él tiene una formación de médico cirujano en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, y como pediatra formado en el Instituto Nacional de Pediatría de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México. Y la subespecialidad de gastroenterología y nutrición pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México. Su actividad profesional: trabaja en el Instituto Nacional de Pediatría, médico adscrito al Servicio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica desde el 1 de marzo del 2007 al 31 de julio del 2009. En el Hospital Infantil de las Californias, médico adscrito al Servicio de Gastroenterología del 1 de abril del 2011 hasta abril del 2018. Y en el Instituto Mexicano de Seguro Social, Tijuana, Baja California, médico adscrito al Servicio de Pediatría, Hospital de Ginecobstetricia número 707, desde el 1 de agosto del 2009 a la fecha. Práctica privada en alta especialidad pediátrica, Expedia. Buenas noches, doctor, y gracias por estar presente con nosotros. Vamos a presentar a la doctora María del Carmen Padilla Arancibia. Ella es gastroenterólogo pediatra de Santa Cruz, Bolivia. Ella hizo sus estudios como médico cirujana, como título obtenido en la Universidad Mayor Real y Pontífica de San Francisco Javier de Chuquisaca, Bolivia, especialista en pediatría, con formación en el Hospital Alejandro Posadas de la Argentina. La subespecialidad en gastroenterología pediátrica en el Hospital de Niños Pedro de Elizalde y Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es miembro de la Sociedad Cruceña de Pediatría, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología Pediátrica y pediatra gastroenteróloga en el Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud Regional Santa Cruz, Bolivia. Es encargada de la hospitalización del Departamento de Pediatría de la Caja Nacional de Salud de Gastroenterología Pediátrica en la Clínica Foglianini. Buenas noches, doctora, y bienvenida. También vamos a presentar al doctor Edgar Domingo Cordero Chura. Él es inmunólogo pediatra. Hizo sus estudios de especialidad de pediatría en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría, como subespecialidad en medicina, alergia e inmunología clínica pediátrica, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialización en alergia e inmunología clínica pediátrica en el Hospital Instituto Nacional de Pediatría de México. Actualmente, inmunólogo pediatra del Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud. Es miembro de la Sociedad Paceña de Pediatría. Buenas noches, doctor, y bienvenido. Bien, primero vamos a invitar al doctor Dante Bacarreza para que inicie la exposición del tema referido de inmunonutrición y, doctor, le vamos a dar 45 minutos, por favor, para su exposición. Muchísimas gracias. Buenas noches para ustedes. Realmente es un verdadero gusto poder estar compartiendo un poco de la ciencia a distancia, ¿no? Es algo de lo positivo que nos está dejando esto. En primer lugar, pues quiero agradecer al comité organizador de la Sociedad Paceña de Pediatría por la invitación
y especialmente a la doctora Roxana y a la doctora Molina, pues por sus gestiones para que esto sea posible, ¿no? Cuando me invitaron pues a participar en esto, me pidieron que preparara el tema de inmunonutrición, entonces pues vamos a hablar en los siguientes minutos de esto. Como se mencionó, soy médico cirujano, egresado de la Universidad Mayor de San Andrés, de La Paz, Bolivia. Debo pues mi formación como médico cirujano a esta que es mi alma mater, y también en el Hospital de Clínicas, ¿no? Hice el internado en el Hospital San Gabriel y posteriormente vine a la Ciudad de México para hacer pediatría. Tuve la fortuna de también quedarme haciendo gastroenterología y posteriormente participar como adscrito algunos años en el servicio. Cuando hablamos pues, de COVID y hablamos de esta pandemia, yo creo que hay dos fenómenos que hemos tenido y que son generales a todo el mundo, ¿no? A este mundo globalizado. El primero de los fenómenos ha sido la información y el más frecuente pues ha sido una información no adecuada, ¿no? Donde prometían que había una cura, se ponían algunos adjetivos para los médicos, existían universidades que pues las buscas y no están presentes. Recurrieron también a la homeopatía o productos milagro, como estas gotas, ¿no? Donde pues un señor se pone título de doctor en ciencias y cosas así, ¿no? También vimos que la medicina alternativa cobra mucha importancia y pues realmente pues la ausencia de evidencia es lo más importante en esto, ¿no? Mucha de esta información pues ha sido utilizada y sobre todo por miedo, y mucha de esta información también ha sido compartida en las redes, ¿no? Entonces, al ser compartida en las redes, pues muchas veces llegaban estas noticias y decían buenas noticias, ¿no? Entonces veíamos así, Centro de Virología de Moscú, Rusia. Pues tú decías, no, pues sí, los rusos sí le saben. Pero de repente empezaba a ser información falsa. Y esta información, pues, que estaba más allá, pues, la podías descartar de manera razonable buscando en internet, ¿no? Y pues te das cuenta que el limón con un 9.9 de pH, ¿no? Entonces tú decías, pues, normalmente el limón es ácido, lógicamente, pues no tendría que tener ese pH, ¿no? Entonces empezaba a haber una serie de contradicciones. Entonces, muchas veces y muchas personas se contactaban con nosotros, los gastroenterólogos y nutriólogos, para decirnos, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Es real esto y todo esto? Entonces, pues vamos a hablar un poco de inmunonutrición para centrar esta parte de nuestra plática, ¿no? Pues comentar que no tengo ningún conflicto de interés. Vamos a hacer una introducción muy breve, vamos a hablar de nutrición COVID, vamos a ver la evidencia que hay y vamos a emitir algunas conclusiones al respecto. Pues vamos a empezar con la definición. La inmunonutrición es la materia que estudia las interacciones entre lo que son los nutrimentos y el sistema inmunitario, ¿no? En el entendido de que pues esta definición es muy simplista y que realmente estos conceptos de nutrición en la actualidad engloban mucho más allá. Hay factores externos y factores internos que van a determinar esta interrelación. Por ejemplo, los hábitos dietéticos, ¿no? Sobre todo la hora al comer, el comportamiento alimenticio, ciertas predilecciones, como puede ser pues el que consumas más carbohidratos, el que tengas una dieta mayor en grasas, cuánta actividad física realices, ¿no? Y por otro lado, algunos factores intrínsecos que se relacionan también, como son la genética, la presencia de una microbiota sana, el metabolismo que presentes y también el metabolismo o los productos del metabolismo que tenga esta microbiota, y el fenotipo que tú manifiestes, ¿no? Si eres también con una tendencia a ser obeso, la tendencia a tener un hábito pues más deportivo, más delgado. Entonces todo esto va influenciando lo que sería las variantes finales, ¿no? Y pues en ese punto quiero referirme, dar algunos detalles que van a ser muy importantes para el entendimiento de nuestra presentación.
y hablar un poco de lo que es la biota intestinal, ¿no? La biota intestinal es la más abundante y es la mejor estudiada. La biota intestinal está constituida por lo que realmente conocemos como microbiota, que es el componente bacteriano que vive en el intestino e interactúa con sus componentes, tanto genéticos y metabólicos, con el hospedero. También vamos a tener una virobiota, que se refiere a la presencia de virus. Vamos a tener una micobiota, que está en relación con los hongos. Tenemos también algunos protozoarios y en algunos casos también los helmintos han sido relacionados con esta biota intestinal. La biota intestinal hoy por hoy se entiende como un órgano que se va adquiriendo a lo largo de la vida. Es un órgano variable y que más o menos empieza a tener una impronta en el momento de la gestación. Y realmente hay factores maternos que se van a transmitir, como serían primero pues lo que es el flujo de barreras intestinales a través de la placenta y también de algunas bacterias de la boca. Luego el influjo que va a tener a través de la lactancia materna y también al momento del nacimiento por el canal vaginal. Ustedes pueden ver ya al momento del nacimiento, el recién nacido ya va a tener bacterias de la mamá, ¿no? Y estas sobre todo van a venir del intestino, por lo que nosotros conocemos como el ciclo enteroplacentario, ¿no? Esta microbiota va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Ustedes pueden ver, va a irse haciendo más abundante, más diversa, va a tener más componentes de la leche materna, va a ir diferenciándose con algunos de la cavidad oral. Y pues este intestino va a ir creciendo en diversidad, riqueza y abundancia, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que más o menos para los 3 años, este va a tener ya cierta estabilidad y va a ir progresando o va a tener algunos cambios en la edad de la pubertad, la adolescencia, la edad adulta y pues la tercera edad, ¿no? Estos cambios pues van a estar relacionados sobre todo con lo que sería el establecimiento de esta microbiota. Luego hay una relativa estabilidad que puede tener algunas variantes, sobre todo por exposición a antibióticos, viajes, alimentación y todo aquello, ¿no? Y también viene un colapso. Este colapso se refiere a una pérdida de la diversidad, una pérdida de la abundancia, que nada más se va a reflejar sobre el sistema inmune con un concepto que nosotros denominamos como inmunosenescencia. La inmunosenescencia pues está relacionada con esto, con la pérdida de la diversidad bacteriana, sobre todo de lo que son bifidobacterias. ¿Por qué es importante la microbiota intestinal o la biota intestinal? Pues porque va a tener varias funciones. La primera es que nos va a proteger contra agentes externos patógenos. Va a haber una síntesis de vitaminas, sobre todo lo que es vitamina K y vitamina B12. Va a haber una modulación de la conducta, del comportamiento y de algunas enfermedades en el sistema nervioso central, en lo que está pues participando activamente lo que es el eje intestino-cerebro. También va a haber la formación de algunos metabolitos, sobre todo los ácidos grasos de cadena corta, y esto va a estar relacionada sobre todo con la promoción de los depósitos de grasa, ¿no? Entonces esto es importante. Más o menos los ácidos de cadena grasa, de cadena corta, representan el 30% de la energía del colonocito. Y pues para hoy una función muy importante es el desarrollo de la función inmunológica, ¿no? Cuando hablamos de desarrollo tenemos que referirnos a dos fenómenos muy, muy importantes. El primero es maduración y la maduración se va a dar por lo que decíamos, esta exposición, esta impronta temprana bacteriana, donde pues más o menos se va a ir organizando el tejido linfoide asociado al intestino. Se van a ir diferenciando estas placas de Peyer, se van a ir diferenciando las células T, las células B, van a haber una explosión clonal de estas células en los nódulos linfáticos mesentéricos. Y pues, como ustedes pueden ver, va a haber una progresión de la barrera intestinal también. Y pues esta va a completar su maduración más o menos allá de los 3 años, ¿no? Con fenómenos que inician desde la vida intrauterina. Esta
Esta maduración va a ser tanto de la respuesta celular como de la respuesta humoral. Va a haber cambios celulares muy importantes, como habíamos visto, y estos van a permitir que pues, el organismo funcione como tal. El siguiente punto que es también muy importante es el fenómeno de modulación que tiene la microbiota sobre el sistema inmunológico asociado a esta mucosa. Y va a hacerlo a través de dos vías, ¿no? Un efecto directo, este efecto directo lo hace a través de proteínas asociadas a membranas, proteínas asociadas a patógenos que son los PAMPs y todo aquello que van a actuar sobre lo que serían los receptores, sobre todo los receptores de tipo Toll-like, que van a hacer una presentación de estos antígenos a las células dendríticas. Estas células dendríticas están en la pared intestinal y estas células van a introducir el antígeno hacia el enterocito y una vez dentro del enterocito lo van a presentar a una célula de tipo TH0 o un linfocito virgen. Este linfocito virgen, de acuerdo a la presencia de algunas citocinas, va a cambiar y va a determinar una respuesta. En este caso puede ser una respuesta de tipo TH1, que es la eliminación de patógenos intracelulares. Puede haber una respuesta de tipo TH2, que clásicamente está relacionada con alergia o patógenos extracelulares, sobre todo la eliminación del mintos en presencia de interleucina 4, 5 y 13. También podemos tener una respuesta de tipo TH17, que va a ser dada por la presencia sobre todo de interleucina 6. Recuerden bien eso para lo que vamos a hablar luego. Y lo más importante es la respuesta que esperamos, que es una respuesta de tipo T regulatoria o tipo TH3, en la cual pues la interleucina 10 y el factor transformador beta son los más importantes. Y en este punto el fenómeno más importante es el de tolerancia, ¿no? El de tolerancia inmunológica para reconocer lo propio y para desconocer lo ajeno y también los antígenos metabólicos y todo aquello. Y también habría un efecto indirecto. Este efecto indirecto se da a través de ácidos grasos de cadena corta, como habíamos comentado, sobre todo lo que es el acetato, el propionato y muy especialmente el butirato. Algunos metabolitos derivados del triptófano y en este sobre todo la quinorenina. Y la síntesis o producción de vitaminas, aquí también la vitamina A y la vitamina D, ¿no? Entonces, todo esto va a tener una evolución hacia un fenómeno de tolerancia con un equilibrio de una respuesta TH3 y TH17. Este equilibrio lo que nos va a llevar es a el control de respuestas exageradas, como veíamos, los antígenos que provienen del medio ambiente, que son de la dieta, antígenos propios de la pared intestinal, van a ser reconocidos como propios y también vamos a estar preparados contra agresores, ¿no? Esto sobre todo a través de una respuesta TH17. Se dice que en el intestino del adulto esta respuesta es importante, es una respuesta de hemostasia y prácticamente gracias a esta respuesta TH17 vivimos en un estado de inflamación subclínico que pues, nos estaría dando esta característica de poder eliminar o depurar los agresores, ¿no? Entonces, más o menos sería como esto de que está de moda, que regresó, que es Cobra Kai, ¿no? Entonces, es como estar siempre preparado, pero sin agresión, ¿no? Entonces, cuando te agreden, responder. Entonces, es lo que básicamente necesitamos tener con esta respuesta de modulación inmunológica. Básicamente ya cuando nos referimos a inmunonutrición, pues tenemos que centrarnos en medicina basada en evidencia y para esto las preguntas que hemos logrado resolver o encontrar alguna evidencia es, ¿han demostrado su utilidad realmente esta terapia? ¿Es real el beneficio que brindan en este? ¿Se justifica su uso? Son las que vamos a dar y pues vamos a ver si la respuesta es sí o no o hacia dónde nos inclinamos. El concepto de inmunonutrición surge ya hace muchos años, ya tenemos varias décadas conociendo de esto y cada vez conocemos mejor este mecanismo y este fenómeno. Sobre todo se ha dado en pacientes con enfermedades críticas. Los primeros pacientes estudiados fueron los politraumatizados, los quemados, los oncológicos, aquellos que tenían una cirugía electiva, los que estaban desnutridos de manera severa y sepsis fueron los grupos que se fueron incluyendo para el final, ¿no? En ellos, pues sí hay evidencia y se logró demostrar en este grupo de pacientes que hay una reducción en la mortalidad,
hay una reducción en las tasas de infección y sobre todo esto está relacionado con la disminución en la translocación bacteriana intestinal que se da asociada con el ayuno. Esto va a producir o va a favorecer una reducción en los días de estancia en las unidades de cuidados intensivos y en los días que vamos a tener con ventilación invasiva al paciente. En el paciente quemado, en el paciente con sepsis, el paciente oncológico o el paciente quirúrgico, también se ha visto que existe una mejora en la cicatrización de herida. Y pues esto al final, pues ¿en qué nos va a interesar? Porque va a disminuir los costos, ¿no? Estos costos de atención que muchas veces pueden ser muy elevados. Cuando realmente pues nos enfocamos para el paciente que tiene la enfermedad por SARS-CoV-2, vamos a ver que el 80% de nuestros pacientes van a tener manifestaciones entre leves y moderadas, ¿no? Más o menos un 15% van a tener manifestaciones severas y un 5% de ellos van a tener un estado crítico o grave. Realmente el porcentaje de recuperación pues va a estar directamente relacionado con esta respuesta y con esta evolución y pues en estos pacientes vemos que la morbimortalidad es más alta cuanto mayor gravedad presenta ese paciente. Entonces, estas estrategias de inmunonutrición también trataron de plantearse para este grupo de pacientes, ¿no? Algo muy importante en este paciente es recordar el día de la maldición, que es el día 8, que es realmente el día que vemos la evolución de un paciente hacia la mejoría o hacia la gravedad, ¿no? Entonces, este es el día que realmente define hacia dónde va a ir la respuesta. Y esta respuesta va a estar pues definida o determinada por la respuesta inmunológica innata, por la respuesta inmunológica adaptativa, donde si hay una buena respuesta tanto celular como humoral, pues el paciente va a manifestar una enfermedad leve o moderada. Pero en el caso de una enfermedad grave, el paciente va a manifestar una respuesta inmunológica exagerada, que es lo que nosotros en la actualidad conocemos como la tormenta de citocinas. Y esta tormenta de citocinas va a estar definiendo o va a estar determinando como una variable final una falla orgánica sistémica, una falla multiorgánica que pues finalmente va a ser el del desenlace catastrófico de nuestros pacientes, ¿no? Estos pacientes, pues la mayor parte de ellos va a progresar a un estado muy grave y pues en las condiciones con muy alta posibilidad de fallecer. El equivalente a esta tormenta de citocinas en el paciente pediátrico es lo que nosotros conocemos como el síndrome de respuesta inflamatoria multisistémica del niño o en pediatría, ¿no? Que pues está muy bien estudiado, que al inicio lo confundíamos con las manifestaciones de enfermedad de Kawasaki y que pues hoy por hoy tiene variables muy bien definidas, donde muchos pacientes van a tener manifestaciones gastrointestinales de inicio y pues van a progresar hacia manifestaciones respiratorias y también manifestaciones sistémicas, ¿no? Y pues una falla multiorgánica al final. La verdad es que es un síndrome que se presenta con poca frecuencia, pero pues que es catastrófico y devastador en el paciente pediátrico. Pues algo de lo que sabíamos también definitivamente cuando hablábamos de COVID y cuando se daba al inicio, esto sobre todo a principios del año 2020, que habían diferencias súper claras en la morbimortalidad, ¿no? Decíamos que los jóvenes y los niños tenían una menor tasa de morbimortalidad en comparación con los adultos y esto pues realmente estaba en relación a muchas respuestas que pues hoy por hoy ya son bien conocidas y que en este momento podemos definirla en 5 puntos de evidencia, ¿no? El primer punto es pues que los niños están expuestos con mayor frecuencia a enfermedades respiratorias por coronavirus que en otros tipos de coronavirus, no SARS-CoV-2, van a tener una evolución pues generalmente leve, ¿no? La siguiente diferencia es que los niños van a expresar muy pocos receptores de transmembrana aquí de esta proteína, de receptor transmembrana de tipo 2 y también de enzima convertidora de angiotensina tipo 2, ¿no? Y esto pues va a hacer que exista una menor fijación del virus a las mucosas, tanto gastrointestinal como respiratoria, y por lo tanto una menor penetración o una menor respuesta inmunológica hacia el virus. Lo otro de los puntos es que generalmente los niños, cuanto más pequeños, tienen una respuesta inmunológica predominantemente de tipo TH2. Esta respuesta de tipo TH2 pues nos va a llevar a una respuesta sobre todo
predominantemente por eosinófilos y con una respuesta por interleucina 4, interleucina 5 y 13, ¿no? A diferencia del adulto, donde la respuesta por citocinas, como sabíamos, interleucina 6 en este punto, que está relacionada con una respuesta de tipo TH17, una respuesta proinflamatoria severa, ¿no? Los niños montan una respuesta muy baja para interleucina 6. Entonces, todas estas características van a hacer que los niños pues tengan una mejor evolución, pero sin ser realmente pues una generalidad, ¿no? Entonces, yo no creo que nadie se quiera arriesgar a tener un hijo con síndrome de respuesta inflamatoria multiorgánica asociado a la edad pediátrica. Otra de las condiciones pues, que nos ponen en un escenario distinto es esto, la inflamación, el estado de inflamación, que es un enemigo silencioso, ¿no? Que pues sobre todo va a estar relacionada con pacientes que tengan obesidad, diabetes, enfermedades autoinmunes, hipertensión, y pues que los colocan en un peor escenario, ¿no? Entonces, regresando pues con todos estos conceptos de inmunonutrición y que quisiéramos aplicarlos para lo que es la enfermedad por COVID, el soporte nutricional del paciente crítico es un componente integral y esencial en la terapia que puede mejorar los resultados clínicos del paciente. Es una realidad, hoy por hoy sabemos y pues afortunadamente nuestros intensivistas conciben el manejo nutricional ya como una parte importante del manejo integral del paciente en estado crítico, ¿no? Que tiene un paciente pues que llega a las unidades de terapia intensiva, lo primero es un paciente multiinvadido, ¿no? Aquí hablamos con los intensivistas y una de las reglas generales es que los intensivistas tienen una sonda para cada hoyo y si no tiene el hoyo, pues nosotros se lo hacemos, ¿no? Entonces, el paciente es un paciente que está multiinvadido, en el cual se han roto casi todas las barreras naturales de protección, el componente de inmunidad constitutiva pues está alterado, ¿no? Lo siguiente es un paciente que generalmente, todo paciente que está grave, nuestra primera indicación siempre es ayuno. Luego ponemos protectores de mucosa, entre comillas, esto de protectores. Lo que hoy sabemos es que el usar antiácidos, ya sea ranitidina o utilizar cualquier inhibidor de la bomba de protones, aumenta el riesgo de fallecer por SARS-CoV-2, ¿no? Entonces aumenta como 4.8 veces el riesgo. Lo siguiente es un paciente que va a estar bajo ventilación, entonces pues ya sabemos todo lo que se necesita para tener un paciente con estas características, con un daño pulmonar profundo en el cual pues vamos a necesitar utilizar sedantes, relajantes, eso va a tener además un paciente en un reposo prolongado. Además, el uso de esteroides. Todo esto, pues, al final va a ser lo que tenemos el síndrome post-terapia, ¿no? Es el paciente que tiene un desgaste metabólico muy, muy importante. También va a tener una neuropatía asociada al reposo y al uso también de lo que son estos paralizantes, ¿no? Entonces, aquí la respuesta y pues mucho de la inmunonutrición se ha volcado a esto, ¿no? Que se llama nutrición basal. El concepto de nutrición basal se refiere al soporte nutricional que tiene como objetivo cubrir estas necesidades del requerimiento y modular además esta respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces, es algo importante que hemos ido migrando. Y pues el concepto de reanimación metabólica, que es un concepto que tenemos que tener muy claro y esto se refiere al inicio temprano de la nutrición en estos pacientes. El siguiente punto es el punto que pues en todo paciente que llega con esta enfermedad, pues vamos a tener que hacer algunas valoraciones, ¿no? Y lo primero pues es que vamos a detectar, luego vamos a nutrir y vamos a monitorear. Para detectar, pues la herramienta más importante es la evaluación antropométrica, sobre todo en nuestros países, en donde no todas nuestras unidades van a tener lo que es una calorimetría indirecta, que sería como el estándar de oro para tener una valoración del gasto calórico del paciente en reposo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar algunas herramientas de riesgo nutricional y en pacientes graves, en pacientes ambulatorios usamos PediSmart y en pacientes hospitalizados no graves usamos el NutriStep.
Todas estas herramientas pueden accesarlas de manera electrónica. Ahí vienen todas las respuestas. Algunas tienen hasta la calculadora de riesgo, ¿no? Entonces, la más importante es siempre realizar una evaluación antropométrica y pues colocar a tu paciente, clasificarlo como un paciente normotrófico, un paciente con desnutrición crónica, un paciente con desnutrición crónico agudizado, un paciente con detención del crecimiento. Entonces, el detectar y clasificar a nuestro paciente nos va a poder definir el siguiente paso, que es definir la estrategia de soporte nutricional que vamos a tener, ¿no? Entonces, en la actualidad se acepta que el soporte nutricional, que como habíamos visto, esta reanimación metabólica o soporte nutricional basal temprano, debe hacerse en las primeras 12 horas de hospitalización, ¿no? Y pues siempre va a ser preferible utilizar la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral. Si esta no es muy bien tolerada, pues definitivamente pues podemos recurrir a la nutrición parenteral con todos sus, pues ahora sí, con todos los inconvenientes que conlleva esta, ¿no? Hay muchas ventajas de usar nutrición enteral y hay algunas estrategias que nos ayudan pues, a mejorar su utilización, ¿no? Lo primero sería la instalación de una sonda nasogástrica, el usarla de forma transpilórica, el usarla en infusión continua si es que existe vómito o distensión abdominal, el poder usar la suplementación de algunas vitaminas y nutrimentos inorgánicos que no podemos hacerlo a través de la nutrición parenteral, ¿no? Una vez que hemos hecho pues toda esta parte, pues vamos a monitorizar y lo que se recomienda aquí es una monitorización cada tercer día o cada semana en el paciente hospitalizado y en el paciente ambulatorio un seguimiento cada 15, 30 o 60 días, dependiendo la evolución que tenga este paciente, ¿no? Sabemos que pues el COVID va a tener algunas manifestaciones gastrointestinales y pues estas se van a manifestar como disminución del apetito, disfagia, anosmia, disgeusia, que van a impactar pues enormemente en la aceptación de alimentos. Van a haber alteraciones gastrointestinales como vómito, náusea, diarrea o estreñimiento. El paciente por la misma fatiga no va a poder alimentarse o se va a cansar muy rápido cuando se está alimentando. Es un paciente que tiene un incremento en el estrés catabólico y en el desgaste muscular, como ya comentábamos. Son pacientes que pueden perder hasta 1 kilo por cada día. Hay una alteración en la utilización de glucosa y de proteína. Hay una movilización de grasas, una movilización de los nutrimentos que están ahora sí depositados en el músculo. Pues la disminución de la movilidad también favorece esta pérdida y este desgaste muscular y pues muchos pacientes van a tener problemas neuropsicológicos que son parte del síndrome post-COVID que pues todos conocen, ¿no? Entonces el estado nutricional se va a ver impactado por una disminución en la ingesta de los alimentos, una pérdida de peso involuntario, una pérdida de la masa esquelética, la presencia de hiperglucemia y a esto sumen el uso de esteroides que muchas veces se usan sin una indicación y de manera discriminada. Hace poco leía un artículo donde el usar dexametasona no se relaciona con una mejoría clínica, más bien se relaciona de manera deleteria con una mala evolución. Va a haber una alteración en los niveles de electrolitos séricos, del estado hídrico y además debilidad asociada a la unidad de cuidado intensivo. Cuando hablamos de soporte nutricional, cuando ya hemos hecho estas valoraciones, pues en niños críticamente enfermos es más significativo y esto es más evidente a partir del 5º día, ¿no? Entonces, por lo cual, como les comentaba, siempre debe preferirse la vía oral, pero si ingesta es menor del 60% del gasto calórico estimado, que lo podemos hacer bajo algunas ecuaciones predictivas, nada más buscando lo basal, no multiplicándolos por los valores o por las variables de estrés, ¿no? Si no estamos llegando a eso en 2 días, si no llegamos a más del 60% del gasto energético calculado, debemos progresar y considerar la colocación de una sonda nasogástrica. Si la sonda no permite pues, esto de hacer una alimentación adecuada, pues vamos a progresar hacia una fórmula o una forma de alimentación parenteral y esto debe ser de la forma más pronta posible en pacientes con alto riesgo nutricional. ¿Quiénes serían pacientes con alto riesgo nutricional? Sobre todo pacientes con desnutrición crónica, agudizada, severa, ¿no? Entonces, si en la primera semana no llegamos a tener el 60% del gasto calórico
por la vía oral o con una sonda nasogástrica, pues en el día 7 ya tendremos que estar considerando la colocación de una nutrición parenteral. Los cálculos de energía, como les comentaba, la hacíamos por variables indirectas o algunas, como esta fórmula, que es la de Schofield, que es la que más utilizamos en el paciente pediátrico, que los divide por edad y además los divide por sexo, ¿no? Los factores de estrés, como les comentaba, no se deben de contabilizar en este tipo de pacientes porque hay una posible sobreestimación hasta de un 20% en estos pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Tanto para los requerimientos energéticos como hidroelectrolíticos y de macronutrimentos, pues vamos a hacerlos por el método de Holiday-Seagar. Podemos utilizar aquí, ustedes vean, sobre todo para los requerimientos hídricos, este método. Para la energía, como ya les decía, las ecuaciones predictivas, en este caso la de Schofield, y pues los aminoácidos, la dextrosa y los lípidos van a variar en los diferentes grupos de edad. Y pues en este punto los aminoácidos, sobre todo se prefieren en las fórmulas enterales, utilizar aminoácidos complejos, como serían las maltodextrinas. ¿Y esto por qué? Por el índice de producción de CO2 que hemos visto que pues está muy, muy relacionado con las ventajas en la ventilación de este tipo de pacientes, ¿no? Esto en relación a la dextrosa, perdón, ¿no? Que serían los hidratos de carbono o carbohidratos. En relación a los aminoácidos, uno de los componentes más importantes dentro de estas nutriciones van a ser la glutamina, que está relacionada con muchos procesos inmunológicos, de cicatrización, de inducción inmunológica y pues ahora sí, como combustible del enterocito, ¿no? En los lípidos siempre se prefieren una relación adecuada entre ácido linolénico y ácido linoleico. Sabemos que el ácido linolénico es precursor del ácido docosa hexosanoico y pues este va a estar en relación con la conformación de la membrana y de radicales pues antiinflamatorios, a diferencia del ácido linolénico que está en relación con lo que es ácido araquidónico y la producción de leucotrienos, tromboxanos y prostaglandinas, ¿no? En el siguiente punto, pues cuando es monitorizar, cuando estamos monitorizando, también lo que vamos a medir es ir incrementando el gasto energético 25% lentamente cada 72 horas. Es algo en lo que coincide tanto la nutrición pediátrica como la nutrición de adultos. Y aquí, súper importante, monitorizar la concentración sérica de potasio, fósforo y magnesio para evitar el síndrome de realimentación y pues que estos niños tengan un fallecimiento asociado a esta condición. Entonces, pues como les decía, cuando hablamos de inmunonutrición, pues nos referimos a la interacción entre nutrimentos y sistema inmunológico, ¿no? Y en este punto, nutrimentos, tanto macronutrimentos como los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, y también los micronutrimentos como serían las vitaminas y los minerales. Los minerales también como oligoelementos o elementos traza, ¿no? Realmente la inmunonutrición en la actualidad o muchas de las escuelas se centran más en los micronutrimentos y pues estos micronutrimentos pues se refieren, como les decía, a las vitaminas y algunos elementos inorgánicos como son el selenio y el zinc. Realmente la mayor parte de la evidencia se ha extrapolado de otros estudios, como serían pues, casi todos los que han estado relacionados con enfermedades respiratorias y la mayor parte de estos han sido estudios en influenza y en MERS, ¿no? En la actualidad hay algunos estudios, hay evidencia que va surgiendo en COVID, que serían para vitamina D. Sobre todo aquí ustedes pueden ver vitamina D, ya existen evidencias en metaanálisis y revisiones sistemáticas. Hay también estudios en relación a la progresión y la severidad de la enfermedad con los niveles de vitamina D. Otro artículo, pues el posible rol de la vitamina D en la infección en la población pediátrica. El suplemento con altas dosis podría representar una alternativa para prevenir y tratar la infección, ¿no? Entonces son títulos que empiezan a aparecer y que realmente pues empezamos a discutir en el ámbito de la medicina basada en evidencia.
Hoy por hoy realmente podemos considerar que pues, puede ser una buena alternativa suplementar esta vitamina, sobre todo ¿por qué? Porque nuestros niños están viviendo encierro, ¿no? Son niños que están horas de horas pegados a las pantallas y pues que no están teniendo realmente una vida normal como todos los niños, ¿no? Otro de los elementos que también se está estudiando es la melatonina con algunos efectos muy parecidos a lo que sería la vitamina D, disminución de la inflamación con una disminución de las ¿cómo se llama? De las citocinas proinflamatorias, también disminución de los radicales libres o de enzimas oxidativas. Y la melatonina también se estaría viendo como un favorecedor en los trastornos del sueño y con una disminución en la cantidad de sedantes, ¿no? Entonces, lo que ahorita realmente pues están proponiendo y algunos estudios se están llevando es al uso combinado de vitamina D y melatonina como un tratamiento potencialmente de sinergismo, ¿no? Lo que realmente podemos concluir hasta ahorita es que no hay una evidencia robusta para utilizarlo de manera rutinaria ni suplementarlo en altas dosis. Otra de las que también se había visto es la suplementación de vitamina C, selenio, zinc, y pues en la actualidad, pues también la evidencia, podemos decir, no es contundente, no existe algo que la catalogue y la ponga como una evidencia realmente fuerte que permita recomendar su uso o una suplementación. Acordarse que, pues ahora sí, probablemente suena muy feo, que más no es mejor, ¿no? Entonces, ustedes vean, aquí nada más les pongo como ejemplo. Ustedes conocen que la deficiencia de zinc, pues nos va a dar una sobreproducción de citocinas proinflamatorias y de mediadores reactivos. Hay una atrofia del timo, hay un desbalance en la respuesta TH1 y TH2, hay una disminución en las células de tipo B, hay una disminución en la respuesta de tipo T regulatoria y una respuesta mayormente TH17, que es proinflamatoria, ¿no? A diferencia de cuando existe una homeostasia, donde va a haber un balance entre el número y función de las células inmunitarias, vamos a tener un balance, ustedes acuérdense, ese balance entre la respuesta T3 o tipo T regulatoria con esa respuesta TH17 de lo que sería Karate Kid, ¿no? Esa respuesta, va a haber un balance en eso, ¿no? Con la concentración de zinc. Lo mismo va a suceder cuando hay un exceso, hay una supresión de esta función, va a haber una sobreexpresión de la función regulatoria y va a haber una disminución o va a haber una activación de macrófagos, lo cual puede darnos un síndrome de activación de macrófagos, ¿no? Que es una enfermedad completamente catastrófica también, ¿no? Entonces, ustedes vean aquí lo que se trata es de suplementar, de individualizar el paciente, de tener muy bien catalogado el paciente para poder hacer esta suplementación de la mejor manera, ¿no? Otra de las estrategias que también se busca en este tiempo es la suplementación de probióticos y sobre todo en esta suplementación de probióticos nace otro concepto que estamos utilizando que es el eje intestino-pulmón, donde ustedes saben que el virus puede entrar a través de lo que sería la mucosa nasofaringea y llegar hasta la mucosa bronquial, de la mucosa nasobronquial viajar a través de los vasos sanguíneos o de los vasos linfáticos y llegar hasta la barrera intestinal, sobrepasarla y dar manifestaciones gastrointestinales. O, de manera contraria, empezar sus manifestaciones a nivel del tracto gastrointestinal y luego dar una respuesta que sería completamente a nivel del tracto bronquial, ¿no? Entonces, lo que aquí se propone para usar probióticos sería inducir una respuesta a través de estos, donde exista una respuesta de tipo celular a través de un balance entre la respuesta TH17 T regulatoria y TH1, inducir una producción de lo que sería la inmunoglobulina secretora de tipo A, y también una respuesta indirecta, como veíamos, a través de los ácidos grasos de cadena corta, los cuales pueden actuar de manera indirecta también sobre la médula ósea para favorecer una hematopoiesis de células B, células T. El otro de los factores que también se puede hacer o que se ha visto, ustedes recuerden que el 80% del sistema linfoide está albergado en el tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, los linfocitos intraepiteliales, tanto de tipo C2 como de tipo C3,
van a tener como cierto entrenamiento cuando se exponen al virus de COVID y también a los probióticos, y estos van a poder llevar cierta respuesta a través de lo que son los nódulos linfoides y los vasos sanguíneos y también los vasos linfoides, que pueden llegar hasta el tejido linfoide asociado a los bronquios y llegar de esta manera a los pulmones y evitar una respuesta de adherencia a nivel bronquial de lo que sería el coronavirus, ¿no? Activando una respuesta pulmonar inmunitaria, disminuyendo esta adhesión, favoreciendo una consolidación de esta mucosa, de esta barrera, y también reduciendo esta inflamación, ¿no? Realmente, pues aquí sabemos que existen efectos benéficos tanto a nivel funcional, nutricional o inmunológico de los pre y de los probióticos. Está científicamente establecido esto, pero pues ahora sí, sus posibles funciones biológicas contra una infección por COVID-19 aún justifican la investigación clínica y de laboratorio. Esto es un estudio que se acaba de publicar en enero del 2021. La evidencia no es suficiente. Desconocemos cuál es la mejor cepa o la mejor especie. Desconocemos la dosis, desconocemos el tiempo de administración, por lo cual también podemos decir que pues no hay una respuesta o una evidencia muy clara para decir todo esto, ¿no? Entonces, como vemos, el objetivo principal de un tratamiento inmunonutricional es mejorar esta respuesta del sistema inmunológico, reduciendo, controlando o eliminando, que sería realmente modulando esa respuesta a través de una nutrición equilibrada en energía, nutrientes y compuestos bioactivos para cada persona. Yo creo que esta es la parte más importante de toda esta plática, donde deben llevarse el concepto de nutrición equilibrada y adaptada a los requerimientos de cada persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de componentes bioactivos, hay que recordar pues, que cada uno va a tener una función determinada, y en esto sí me gusta poner mucho el ejemplo de los equipos, ¿no? Y en este caso, pues Lionel Messi. Sabemos que es un jugador que pues, ha obtenido muchos premios, es un jugador que en su posición, pues yo creo que es el mejor que hemos tenido, pero cuando lo pones a jugar con un equipo diferente al Barcelona, pues no da los mismos resultados, ¿no? Entonces, nunca ha podido alzar una copa con Argentina. Entonces, esto es el mejor ejemplo de biofactores, ¿no? Que uno por sí solo no va a hacer la diferencia, sino es el conjunto de biofactores los que van a poner realmente la diferencia. Entonces, cuando hablamos de esto de biofactores, estos biofactores van a tener efectos inmunonutricionales a través de la modificación de procesos hiperinflamatorios, reduciendo el estrés oxidativo y el estrés intrínseco de estas células, lo que sería formación de radicales libres, lipoperoxidación, mieloxidación y todo aquello. Y además, como veíamos, mejorando la barrera intestinal y este efecto de barrera intestinal llevándolo más allá en lo que es el eje intestino-pulmón. Realmente, hoy por hoy, podemos decir que la barrera intestinal no es simplemente estos enterocitos, esta barrera que era una relación tan simple. Esta barrera intestinal va a estar constituida por elementos no inmunológicos y elementos inmunológicos. Dentro de los no inmunológicos, pues la microbiota tiene una participación súper importante con su regulación directa o indirecta sobre algunas células del sistema linfoide, sobre todo en este tejido linfoide asociado a mucosas, y que su respuesta va a ser también a nivel sistémico, ¿no? Hoy por hoy, pues no existe una recomendación clara de qué micro o macronutrimento debemos suplementar en población pediátrica o en el adulto para tener una buena respuesta como prevención o como tratamiento para COVID. Es aquí donde recobramos lo que se había hecho por varias sociedades, la importancia de los cambios dietéticos durante la pandemia, cómo podemos mejorar esa respuesta de nuestro sistema inmune. Sabemos que una dieta rica en grasas va a tener pues, un incremento en los niveles de ácidos grasos, van a disminuir los ácidos grasos de cadena corta, que son los benéficos, van a disminuir esta relación de ácidos grasos omega 3 y omega 6, que estarían en relación con DHA y ácido araquidónico, y además la presencia de obesidad, ¿no? Esto nos va a dar un estado ya de inflamación, donde pues esta tormenta de citocinas nos va a dar una inflamación sistémica
incrementada, una falla multiorgánica, una neumonía muy intensa, una activación inmunológica, y todos estos detonantes pues van a colocar a nuestro paciente en una peor condición para un desenlace fatal, ¿no? Entonces, lo que realmente se recomienda en la actualidad es tener un incremento en los hábitos nutricionales. Y como les decía, pues esto va a empezar con realizar una actividad física diaria, regular lo que estamos comiendo, las horas en las que estamos comiendo, todo esto dentro de lo que es la conducta alimentaria. Favorecer el incremento en ácidos grasos de cadena corta a través de lo que serían los prebióticos, alimentos ricos en omega 3, omega 6, como serían pescados, ¿no? Disminuir el consumo de azúcares. Y en pues me refiero también a azúcares artificiales, sobre todo, muy de moda los edulcorantes artificiales. Aumentar la ingesta de algunos componentes minerales y con vitaminas para llegar a los requerimientos adecuados, ¿no? Y además, pues todas estas medidas van a impactar sobre uno de nuestros órganos, que sería nuestra microbiota. Entonces, regreso a una de mis primeras diapositivas, donde pues todos estos estudios, las ómicas, ¿no? Muchos de ustedes han escuchado la nutrigenómica, la metabolómica, pues va a estar relacionada con todas estas conductas. Entonces, quien les prometa un elemento por sí solo para mejorar o restaurar su función inmunológica, está haciendo y está dando mentiras, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la inmunonutrición es el conjunto de estrategias dietéticas con la intención de modular la respuesta inmunológica y resolver la inflamación y optimizar el funcionamiento de la misma a través de estos mecanismos, ¿no? Que sea una respuesta efectiva, que sea una respuesta equilibrada y una respuesta controlada dentro de lo que es esto, ¿no? La modulación de la respuesta. No tener una respuesta exagerada ni desconocer las otras. La administración de nutrimentos de forma temprana ha demostrado beneficios indiscutibles. Realmente, pues ya lo hemos visto. Morbilidad, mortalidad, días de estancia intrahospitalaria, días de ventilación, número de sepsis y pues eventos relacionados a esto. Yo creo que en este punto es hora de que mantener una conducta férreamente crítica ante las evidencias actuales y de limitar el uso real. Muchos hemos caído en recomendaciones pues sin una evidencia real y pues por miedo hemos empezado a tomar o suplementarnos estos, ¿no? Pero recuerden, el fabricante se protege muy bien y pone en su envase. El fabricante no se responsabiliza por los efectos que pueda presentarse. Realmente tenemos estudios clínicos completos, entre comillas, que realmente en la actualidad están ajustados a un periodo muy corto y pues tenemos una generación muy rápida de información. Por lo cual todo lo que he dicho hoy puede ser mentira mañana, ¿no? Entonces, hoy por hoy nuestra mejor protección y nuestra bandera deben ser los barbijos, deben ser los cubrebocas. Adaptemos esto, es la educación que tenemos que dar a nuestros pacientes. Y pues realmente tenemos que aplaudir a este grupo, a los niños, que ha sido el grupo que ha mostrado más resiliencia en esta pandemia. Realmente debemos procurar usar el barbijo. Este es realmente mi mensaje más importante, ¿no? La ignorancia, la apatía y el egoísmo nos está llevando a que el personal de salud ya esté entrando en un hartazgo, en un cansancio y en una actitud de ya no me voy a esforzar más porque la gente no lo hace, ¿no? Entonces, realmente tenemos que tratar de hacer esto de una manera diferente. Les agradezco y pues quedo pendiente para el rol de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Bacasesa. Excelente presentación y muchas gracias por los consejos que nos está dando. Bueno, vamos a pasar a invitar a la doctora María del Carmen Padilla para que nos dé su experiencia, nos comente sobre este tema que conoce, qué más nos puede enseñar. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero agradecer a la Sociedad Paceña de Pediatría. Un placer poder participar con todos ustedes en este ciclo de conferencias y educación
a la vez, ¿no? Que me parece todo el programa que lo he ido observando muy interesante, muy importante y bueno, un placer poder trabajar con ustedes y aportar algo más de lo que uno tiene tal vez la experiencia día a día. También agradecer al laboratorio INTI y bueno, un gusto trabajar, doctor Bacarreza, con usted y todos los panelistas que estamos presentes, ¿no? Todo lo que el doctor ya ha expuesto hoy son puntos tal vez muy importantes que nos son útiles en nuestro trabajo día a día, como pediatra, como médico especialista, tal vez en las diferentes áreas, no solamente en la parte de gastroenterología. Creo que este tema de inmunonutrición, resumiéndolo así poquito, en pocas palabras, es tan importante que esta relación, tratar de mantener esta relación entre lo que es inmunidad y nutrición, que el principal actor tal vez y el punto de partida de esto es el intestino, la mucosa intestinal. Para mí el principal actor en todo esto es la microbiota, la cual ya la vamos adquiriendo y tiene un punto de partida que ya es desde el momento de la concepción y el vientre materno, que la mamá juega un papel muy importante en todo esto, que nos vamos a beneficiar no solamente durante la vida intrauterina, sino es a lo largo de toda nuestra vida. Recordar, ¿no?, también que nosotros los médicos jugamos un papel importante en todo lo que es mantener esta integridad y lo que va a ser una función adecuada de la parte inmunitaria relacionado con la nutrición. Como mencionaba el doctor, una alimentación adecuada, la vida que uno realiza diariamente, no ser sedentario, la actividad física, tratar de disminuir todo lo que son cosas que nos llevan al estrés, son factores que influyen en todo este proceso de inmunidad y respuesta adecuada. Bueno, algo más tal vez para aportar, creo que no hay mucho, creo que el doctor ha dicho todo, lo más importante principalmente. Tal vez recordar y tener presente, ¿no?, para todos nosotros que nuestro rol principal como médicos es orientar al paciente relacionado a lo que es su alimentación. Es nuestro rol importante. El paciente va a llevar una alimentación tal vez adecuada, pero nosotros jugamos un importante rol en esto porque podemos orientar en lo que puede y no debe hacer. Y otro rol importante que creo que nosotros tenemos en todo esto es el uso adecuado de medicamentos, ¿no? Porque la parte de la barrera intestinal y su adecuado funcionamiento en sus diferentes aspectos también se ve afectada, no solamente con la parte nutricional, sino los diferentes tratamientos que uno va a realizar, ya sea en un paciente con una suplementación de vitaminas, el tiempo correcto, la dosis correcta, si realmente hace falta, o en un paciente tal vez enfermo y dependiendo de la gravedad del paciente también, tratar de utilizar medicamentos que estén adecuados a la patología del paciente para tratar de mantener este punto de partida que para mí es muy importante, que es la mucosa intestinal, que personalmente creo que de ahí parte todo, y juega un rol muy importante en un correcto funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Entonces, creo que nuestro objetivo como médicos, como pediatras en nuestro grupo de pacientes, que son bastante especiales, es ese, ¿no? Respecto a lo que es mi experiencia en pacientes que nos ha tocado ver tal vez un poco más ahora con el COVID, bueno, nosotros no hemos tenido muchos pacientes que hayan estado tal vez muy comprometidos. Tenemos ahora con esta segunda oleada, sí, pacientes con mucho más cuadro gastrointestinal, que por suerte no son complicados, prolongados tal vez en su evolución, no complicados que vayan a complicarse sin necesidad de una terapia intensiva, se manejan en una internación, pero bueno, como les decía, ¿no? Si hablamos de la parte gastrointestinal y ahora que lo que más tenemos es el COVID, tratar de adecuar lo mejor posible, tanto nutricional como farmacológico, a los pacientes, ¿no? Bueno, yo creo que esto es lo poco que puedo aportar, más allá de toda la presentación del doctor, ¿no?, que ha sido excelente. Gracias, doctora. De todos modos,
la nutrición equilibrada y el tipo de nutrición y el tipo de paciente, lo que usted nos ha comentado de la educación que hay que dar a la familia, me parece igual muy importante. Gracias, doctor. Bueno, vamos a pasar a invitar al doctor Edgar Cordero para que nos dé igual la parte inmunológica de la nutrición, que nos comente qué experiencia tiene. Adelante, por favor, doctor Cordero. Muy buenas noches, doctor Urquieta. Agradecer a la Sociedad Paceña de Pediatría, también a Laboratorios INTI, y también pues felicitar al doctor Bacarreza, ¿no? Por la excelente presentación. No sé si me permiten compartir una pantalla. Tengo unas 3 diapositivas que sí me gustaría que, de cierta forma, creo que resume todo lo que el doctor Bacarreza nos mencionó. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Adelante. Ok. Bien, pues en relación a la inmunonutrición, como ya había dicho el doctor Bacarreza, pues de cierta forma se resume en que hay muchos factores no solamente nutricionales para que tanto este sistema inmune innato que tenemos acá y tanto este sistema inmune adaptativo funcionen frente a cualquier tipo de agresión. Pues aquí tenemos las barreras epiteliales que ya lo mencionó. Por ejemplo, tenemos la barrera intestinal, que es bien importante, el microbioma y el microbiota que se encuentra por fuera de esto, las células que se encuentran ahí, que son, pues en primera instancia, los macrófagos, las células dendríticas, los natural killer, el complemento, y de igual forma, ¿no? El sistema inmune adaptativo por una respuesta posterior. Y tenemos los linfocitos B y los linfocitos T, y estos linfocitos B produciendo no anticuerpos, y los linfocitos T, en algunos casos, produciendo citotoxicidad, ¿no? Perdón. En cuanto a la inmunidad, pues tenemos que saber que en los niños hay varios factores para que esta inmunidad se encuentre en equilibrio. Las horas de dormir de los niños, el hecho de factores exógenos, por ejemplo, estar expuesto a tabaco, también hace que esta inmunidad pues haya un desbalance. También tenemos el estrés, por un lado. También tenemos el ejercicio, y algo bien importante de lo que se habló el día de hoy es la nutrición, ¿no? Que eso es bien importante. Y en esta tablita, de cierta forma, se traduce, ¿no? Ya que no estamos hablando tanto del COVID-19, pues es bien importante el equilibrio que nosotros debemos tener, el aporte antes, ¿no? De cualquier tipo de enfermedad. Teniendo una adecuada nutrición, ya sabemos que tanto la desnutrición como la malnutrición, pues tienen diferentes comportamientos desde el punto de vista inmunológico. No es lo mismo tratar a un niño que tiene una desnutrición aguda grave que a un niño que tiene obesidad, ¿no? Por los diferentes factores de inflamación, puede ser proinflamatoria o antiinflamatoria, ¿no? Y acá podemos ver los macronutrientes que tenemos a las proteínas, tenemos a los carbohidratos y también tenemos a los lípidos, ¿no? Que de cierta forma modulan la inflamación y también el estrés oxidativo. Los micronutrientes, por ejemplo, tenemos la vitamina D, la vitamina A, tenemos diversos minerales como el selenio, el zinc, o las otras vitaminas, ¿no? La vitamina E y la vitamina C, ¿no? Y los fitonutrientes que también son bien importantes para este equilibrio, ¿no? Y de cierta forma podemos modular tanto la inflamación y el estrés oxidativo produciendo pues enzimas antioxidantes o estimulando diversas vías antiinflamatorias. Entonces todo es un equilibrio, ¿no? Si tiene una adecuada nutrición, también el sistema inmunológico también puede tener un adecuado equilibrio, ¿no? Eso de manera general, ¿no? Eso sería en cuanto al comentario. Como dije, solamente fue 3 diapositivas. No sé si tienen alguna pregunta o algún cuestionamiento o algún comentario. Gracias, doctor Cordero. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Por favor, Alison, si tienes las preguntas de la
del público, por favor. Sí, doctor. Bueno, hasta ahora nos ha llegado solo una pregunta de la doctora Rita Menacho para el doctor Bacarreza. Y pregunta, ¿no?, si podría reiterar su recomendación de inicio de alimentación enteral en pacientes de unidad de terapia intensiva. ¿En qué día y cuál sería su preferencia en cuanto a micro y macronutrientes? Bueno, definitivamente, pues aquí la alimentación enteral debe ser temprana, ¿no? Lo que llamábamos reanimación metabólica o nutrición enteral temprana. Esa la debemos iniciar tan pronto como sea posible. La recomendación es más o menos como a las 12 horas en un paciente que ingresa a terapia intensiva, ¿no? Sabemos que muchas veces esto va a depender de la estabilidad hemodinámica y ventilatoria que tenga el paciente. Sin embargo, cada vez estamos viendo que es una situación que también lo hacemos con mayor frecuencia de iniciarlo de manera muy, muy, muy temprana, ¿no? Esto, pues, lo hacemos puede ser con algunas alimentaciones poliméricas, podemos hacer dietas artesanales, podemos poner algunos módulos en las dietas y irlas adecuando, ¿no? Y esto dice cuál sería su preferencia y cuándo en cuanto a macro y micronutrientes. Definitivamente aquí lo que hay que hacer es que esta dieta también debe ser suficiente, equilibrada, balanceada, segura y todo aquello, ¿no? Entonces, por lo cual más o menos se recomienda que tenga un 40% de lípidos, un 10% de proteínas, un 50% de carbohidratos. Puede variar un poco estas proporciones, son más o menos las proporciones aproximadas y esa es la formulación ideal, ¿no? Ahora, la suplementación de micronutrientes va a depender definitivamente de la condición de cada paciente, ¿no? Hay que individualizar. El paciente desnutrido por sí mismo va a tener una deficiencia de vitaminas y minerales, por lo cual en ellos la suplementación casi es como de rutina, ¿no? Y pues ahora sí, como les comentaba y les decía, ¿no? Cada caso debe ser tratado de manera individual y debe ser visto de esa forma, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor Bacarreza. Tenemos otra pregunta del doctor Nelson Ramírez. Primero, felicitar al expositor y también a los panelistas. Y el doctor Ramírez quiere saber el criterio y experiencia en el uso de glutamina argina y taurina en inmunonutrición. La verdad es que pues, la evidencia para estos tres que mencionas sí existe, ¿no? Y sobre todo en el grupo de pacientes que comentábamos antes, ¿no? Pacientes politraumatizados, pacientes oncológicos, pacientes con sepsis grave y pacientes quemados. Es la mayor evidencia, ¿no? Se están tratando de traspolar al paciente que tiene una falla respiratoria, un síndrome de distrés respiratorio, pero sin embargo en la actualidad no hay ninguna evidencia para utilizarlo en COVID, ¿no? Entonces, lo que se trata no es de suplementar en cantidades mayores a los requerimientos. Lo que tratamos es de dejar los requerimientos para ese paciente de estos elementos y tratar de que, pues ahora sí, las fórmulas elementales o las nutriciones parenterales contengan estos aminoácidos, ¿no? Dentro de su formulación. Bien, muchas gracias, doctor. Otra pregunta a la doctora Marcia Ramírez. Indica que muchas gracias a los disertantes, un excelente tema. Y su pregunta es, ¿cuál sería la dosis recomendada en la melatonina, el zinc, el selenio y otros micronutrientes dentro de una nutrición antiinflamatoria? Definitivamente no hay una dosis como tal, ¿no? Los estudios tienen dosis que van desde, por ejemplo, para vitamina D, hay dosis que van desde las 2,000 unidades hasta 20,000 unidades, ¿no? Entonces, es así como que te quedas de, bueno.
Para zinc hay recomendaciones, por ejemplo, en población pediátrica desde los 20 miligramos y algunos estudios hasta 200 miligramos, ¿no? Más o menos la media 75 miligramos. Para selenio no hay tanta evidencia. Y melatonina, pues ahora sí, la formulación puede ser de 1, de 3, de 5, de 6, 10, 20. Entonces, realmente es muy variado y pues como les comentaba, en la actualidad no existe ningún micronutrimento que tenga una recomendación como tal, ni la dosis para decir, lo podemos prescribir de una manera de inmunomodulación, ¿no? Entonces, probablemente al principio, pues se decía, ¿no? De que este ha sido un tiempo cargado de desesperanza, ¿no? Y es lo que también platicaba hace algunas horas con un gastroenterólogo pediatra que está en San Luis Potosí. Y me decía, es que pues en la actualidad no hay ninguna medicina, no hay nada para tratar o para prevenir COVID, ¿no? Entonces, yo creo y las recomendaciones finales que les hacía son las que nos tenemos que llevar, ¿no? Usa un barbijo, cubrebocas, máscara facial, como lo llames en tu país, ¿no? Es la herramienta más poderosa en este momento, ¿no? Hay países donde no lo recomiendan y hay países donde te recomiendan que uses hasta doble cubrebocas o barbijo, ¿no? Y lo otro es pues que tengas una nutrición balanceada, una nutrición equilibrada, de que empieces a hacer ejercicio, de que tengamos una rutina de alimentación, ¿no? Y pues esto es un tanto complejo en pandemia, ¿no? Porque todos como médicos probablemente quisiéramos tomarnos melatonina, tomarnos zinc, tomarnos vitamina D y mejorar todo esto, ¿no? Como médicos estamos expuestos a estrés, ansiedad, depresión. Yo creo que algunos hemos entrado en crisis maníacas, depresivas. Normalmente los pediatras somos obsesivos compulsivos y muchos de nosotros hemos visto que esta condición se ha exacerbado durante la pandemia, ¿no? El lavado de manos, el cámbiate la ropa, no uso ropa de calle, no mezclo la ropa de calle con la ropa de hospital o la ropa de casa con la ropa de calle. Hemos hecho muchas cosas, ¿no? Y pues realmente todos quisiéramos tener ahora sí una respuesta y algo que nos proteja. Sí lo tenemos, realmente es el cubrebocas, no es 100% eficaz, pero yo creo que las medidas no farmacológicas en este punto son las que tienen un mayor impacto, ¿no? en este manejo de la pandemia. Entonces, estas maniobras no farmacológicas como son el uso del barbijo, cubreboca, mascarilla, el distanciamiento social, el toser de etiqueta, el lavado de manos, el no hacer reuniones es súper importante, ¿no? Entonces yo creo que estas son las medidas que tenemos que reforzar. Y dentro de las medidas también no farmacológicas está una nutrición adecuada. Que volvamos a hacer ejercicio, el que tengamos una nutrición como pues lo hacíamos antes, ¿no? Entonces yo creo que esa es la respuesta. Y en relación pues a esas dosis, van a ser muy, muy, muy variables. Cada estudio te va a dar una dosis y pues ahora sí, con el riesgo de hasta intoxicarte y que no te funcione. Muchas gracias, doctor. No tenemos más preguntas hasta el momento, doctor Urquieta. Yo quiero hacerles una pregunta. El doctor Bacarresa comentó de que la protección gástrica en la mayoría de los casos no se debe utilizar, más bien es contraproducente. Entonces, ¿en qué casos, le pregunto, en qué casos deberíamos usar protección gástrica? Lo mismo a la doctora Padilla, ¿no? Como es gastroenteróloga, ¿qué experiencia tiene o qué evidencia hay para ese uso? Doctora Padilla, si quieres empezar tú. Doctor, está bien. En realidad, tal vez, bueno, la poca recomendación más allá de la bibliografía que hay, sí, a la practicidad, el por qué tal vez no indicar los inhibidores de bomba de protones, la ranitidina, que ya están en desuso actualmente, es por la interferencia que pueda tener en lo que es la absorción de nutrientes y mantener la integridad de la función que cumple los ácidos gástricos en realidad, y que esto nos va a llevar a la absorción y de vitaminas
Y a su vez esta absorción de vitaminas nos lleva a evitar principalmente lo que fuese en un paciente, por ejemplo, anemia, o al correcto funcionamiento de lo que es la microbiota intestinal. Si uno altera esta barrera a través de este medicamento cuando no hace falta utilizarlo, entonces yo creo que es un punto importante a tenerlo en cuenta cuándo utilizarlo y cuándo no. En determinadas situaciones en las que el paciente sí está realmente estresado y hay riesgo, de acuerdo a la patología que tiene, de que pueda haber una agresión en la mucosa intestinal por su patología, entonces pienso que en ese caso sí, podemos utilizarlo, pero rutinariamente en un paciente que no lo necesita, tal vez una infección urinaria que se interna, colocarle en forma rutinaria omeprazol o lo que antes utilizábamos ranitidina, no, pero en determinados casos sí. Sí, sí, sí Sí, puedo, doctor. puedo Sí, aportar sí, un poco más. sí, Definitivamente por favor. comparto el punto de la doctora Padilla, ¿no? Aquí lo más importante se llama, hay un artículo muy bonito y se llama Prescripción razonadas de inhibidores de bomba de protones, ¿no? Entonces, yo creo que, pues ahora sí, los inhibidores de la bomba de protones han sido algo así como el fenómeno del enamoramiento, ¿no? Al principio servían para todo, lo utilizábamos en todo. Después hubo como alguna época donde pues no, definitivamente no lo uses porque está relacionado con fracturas, está relacionado con aumento en las infecciones intrahospitalarias, sobre todo lo que es neumonía. En niños puede haber diarrea asociada al uso de inhibidores de bomba de protones. Entonces, yo creo que en la actualidad ya tenemos un panorama muy claro, así como en un matrimonio, ¿no? Ya sabemos en lo que realmente funciona y en lo que no funciona, ¿no? Entonces, como la doctora dijo, ¿no? Si tienes un paciente que está sometido a estrés, que tiene riesgo de hacer úlceras por estrés, ya sean de Curling o de Cushing, pues sí, va a haber una prescripción muy adecuada, ¿no? Pero así como que el recién nacido que va a ingresarse a una unidad de cuidados intensivos neonatales y ya le están prescribiendo inhibidor de bomba de protones solo para que estar en ayuno, yo creo que no es la mejor condición, ¿no? Además que los recién nacidos pues no acidifican, entonces el utilizar o no la bomba de protones pues no va a servir de nada, ¿no? Entonces, ese es el punto. Tiene muy pocas indicaciones en pediatría realmente los inhibidores y los antiácidos, ¿no? En la actualidad, esofagitis erosiva sería quizás el más importante y en el que nos estamos centrando. Y pues cada vez diagnosticamos menos esofagitis erosivas porque en el niño no somos tan invasivos, ¿no? No estudiamos todos nuestros reflujos, damos manejos nutricionales o alguna intervención dietética y con eso es suficiente para cualquier niño. Entonces, yo creo que tenemos que ir desterrando de nuestra conducta terapéutica, ahora sí, que hacemos como rutina, ¿no? Las rutinas son muy malas, entonces yo creo que hay que desterrar esa parte del uso de IBPs y de antiácidos. Gracias, doctores. Doctor Urquieta, tenemos 3 preguntas más. A ver, adelante. Muy bien. La doctora Clotilde Casas pregunta si es el tiempo de tratamiento del zinc, ya que en su disertación mencionó que el exceso de zinc puede reactivar a los macrófagos. Sí, definitivamente, no, como les decía, no hay un tiempo establecido, ¿no? Yo creo que muchos se van a ir así como de, ay, pues no nos dijo nada en la plática, ¿no? Entonces, realmente no hay un tiempo como tal. Aquí lo que se hace es individualizar al paciente. Por ejemplo, si es una enteropatía o una acrodermatitis enteropática, pues el tratamiento va a ser el tiempo en el que mejora el niño y probablemente darle un tiempo más allá para que tenga unas reservas, ¿no? Entonces, esto va a ser muy variable y va a depender de cada paciente, ¿no? Entonces, yo creo que el tiempo de que dejas de suplementar es cuando el paciente hace su recuperación nutricional, está llegando ya más o menos a los percentiles que le corresponde, ya puedes dejar de suplementarlo y darle alimentos que contengan zinc, ¿no? En este caso. Perfecto, muchas gracias, doctor. La La doctora doctora, Paola Calizaya pregunta, ¿cuál es su experiencia en el empleo de probióticos en casos de COVID? Pues la verdad es que yo no he tenido ahora sí ningún paciente hospitalizado por COVID. Yo trabajo en una unidad de ginecobstetricia, no estoy en un hospital pediátrico y la verdad no podría decirle que tengan, mi experiencia es cero, ¿no? Es una experiencia de lo que he leído.
Muy bien, gracias, doctor. La doctora Aide Padilla felicita primero por la exposición y indica que en nuestro medio usamos Traxamin como aminoácidos. ¿Este tiene proporciones adecuadas de maltodextrina o glutamina, como mencionaba en su exposición? Oh, no sé, no conozco el Traxamin. No sé si lo conozcas tú, doctora Padilla. No, doctor, no. Y, nosotros acá tenemos Tracefusin, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente aquí lo que se puede hacer es conseguir la formulación y compararla con las recomendaciones diarias adecuadas, ¿no? Que son los RDAs, y probablemente hacer una tabla comparativa de qué porcentaje está llegando, ¿no? En relación a los probióticos, se me olvidaba, ¿no? Allá en Bolivia, y especialmente mi mamá es del Beni, ¿no? Entonces, fui partícipe y vi aquello de que se daban los paquetes, ¿no? Paquete 1, paquete 2, paquete 3, 4 y 5, que regalaban algunos médicos, odontólogos y todo eso, ¿no? Acitromicina, ivermectina, no sé, el combo que se utilizaba. Entonces yo creo que muchos de esos pacientes probablemente han tenido alteraciones en su microbiota, y muchos de ellos tenían trastornos de diarrea asociada a antibióticos, ¿no? Entonces probablemente en ese caso, sí, diarrea asociada a antibióticos, hay una buena evidencia en lo que es el uso de lo que sería Saccharomyces boulardii, sobre todo porque es una levadura, y al ser una levadura no va a ser afectada por los antibióticos, ¿no? El segundo probiótico que tiene buena evidencia para diarrea asociada a antibióticos es LGG rhamnosus, ¿no? Entonces son los dos con mejor evidencia. Entonces probablemente el paciente ambulatorio en el que se están usando antibióticos, en el que se le da mucho medicamento, ahora sí, suplementar alguno de estos probióticos puede ayudar a disminuir la incidencia de diarrea asociada a antibióticos. Muchas gracias, doctor Bacarreza. Otra pregunta. La doctora Vilma Quispe pregunta, ¿qué opina sobre el uso de probióticos en el prematuro? Pues acaba de salir un artículo de posición de Naspagan y Espagan del uso en prematuros, ¿no? Realmente la evidencia pues es muy pobre en prematuros, y en lo que sí se ha relacionado, o en lo que más se está haciendo la investigación, es en la incidencia y severidad de enterocolitis necrosante, ¿no? Los grupos que se han usado, los probióticos que se han utilizado en estos pacientes, el que mejor evidencia tiene es el BCR3. Sin embargo, creo que no existe en Bolivia, no lo tenemos tampoco en México. Es un probiótico multicepa, multiespecie, y creo que es una de las pocas patologías que tiene evidencia un multicepa, multiespecie, ¿no? Pero definitivamente la mejor evidencia para estos prematuros es la leche materna. Los probióticos de la leche materna, por supuesto que superan en calidad a cualquier formulación que tenga la industria. Además que la leche materna va a tener la presencia de los prebióticos. En este caso, los oligosacáridos de la leche materna que actúan como prebióticos no han podido ser sintetizados, y además su perfil yo creo que no va a poder ser asemejado, ¿no? Hay cerca de 400 prebióticos en la leche materna, y pues ahora sí, la industria en algunas fórmulas suplementa solo 2 y dicen que son de origen humano, ¿no? Entonces, definitivamente, regresando a la pregunta, este artículo de posición de las sociedades menciona eso, que hay grandes limitantes, hay poca evidencia en los recién nacidos, y pues a lo que invitan es hacer más estudios, sobre todo ensayos clínicos controlados aleatorizados, ¿no? Esa es la invitación con la que ellos concluyen. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta de la doctora Jimena Hinojosa. ¿Existen beneficios en la utilización de probióticos en las alergias alimentarias? Doctora Padilla, tú quieres responder esa. Y si la responde usted, doctor, porque la verdad, en mi experiencia, probióticos en alergias alimentarias, no tengo experiencia.
tal vez sí más hablar de probióticos en un paciente con diarrea, ¿no? Pero alergias alimentarias no. Es algo nuevo, bueno, para la doctora, es una rama de lo que es, o una patología para la gastroenterología que está surgiendo y que va a surgir cada vez más, porque ya no es solamente el paciente que es alérgico al huevo, a las proteínas de la leche, ya al hablar de alergia alimentaria es muchísimo más amplio y no va tal vez tan relacionado la alergia a determinado alimento con una alteración simplemente de lo que sea la microbiota y que determinado probiótico me va a resolver el problema. No tengo experiencia en probióticos y alergia alimentaria. En la actualidad existe el beneficio teórico nada más, ¿no? Pero no existe una recomendación clínica con un soporte científico de evidencia. LGG rhamnosus es uno de los probióticos que más he estudiado. Acá en México tenemos un hidrolizado de caseína extenso que viene suplementado con LGG, y los estudios del doctor Canani y los estudios de la doctora Nocerino han demostrado que los niños que tienen alergia a la proteína de la leche ya tendrían una alergia alimentaria, y en los cuales reciben tratamiento con esta fórmula, sí tienen una disminución en la incidencia de otras manifestaciones de la marcha atópica, ¿no? Entonces, es un efecto que está ahí en estudio, son ensayos clínicos, no existe una evidencia así, no existe ninguna evidencia que el probiótico por sí solo lo esté haciendo, ¿no? Los únicos estudios que tienen un escenario clínico son estos que yo conozco, y la verdad, pues definitivamente yo creo que hay otras variables, ¿no? que hay que manejar en este tipo de niños, ¿no? Y pues en estos niños lo más frecuente es una colonización anormal, una ausencia de lactancia materna. Son niños que nacen por cesárea, son niños que han estado expuestos a antibióticos de manera temprana, pacientes en los que se usan inhibidores de bomba de protones, pacientes que viven, pues ahora sí, en la teoría de la higiene, ¿no? Lavando las cosas y todo aquello. Entonces, que yo creo que el índice de alergias va a incrementar notablemente en este tiempo de coronavirus, ¿no? Porque pues llegan las bolsas y en un tiempo pues era cloro para todo, ¿no? Lavandina, todo lo lavábamos, los alimentos, las bolsas, la ropa, sí. Entonces, yo creo que pues esto también va a ser una pandemia de niños encerrados y niños con alergia, ¿no? ¿Puedo acotar, doctora, Y adelante, doctor Cordero. Bueno, en relación a las alergias alimentarias, como dijo el doctor Bacarreza, no hay ninguna recomendación, incluso se han hecho varias revisiones sistemáticas en relación al uso de probióticos en alergias alimentarias, tanto a la PLB, a la alergia al huevo, incluso a la alergia al cacahuate, que pues en países de primer mundo donde se pone pues en boga mucho esto de la teoría de la higiene, ¿no? Que como dijo el doctor, posiblemente en países subdesarrollados como el nuestro, pues más adelante una de las enfermedades que haga su boom podría ser mucho las alergias alimentarias, ¿no? Por el hecho mismo de que nosotros aplicamos pues desinfectante a todo, nos lavamos las manos ahora, a los niños utilizan el alcohol en gel, entonces existe una ya disbiosis intestinal, ¿no? Y como dijo el doctor, existen varios factores para que haya una alergia alimentaria, no es que solamente se exponga, digamos, a la leche y ya tenga alergia, ¿no? Sino, como dijo, es la prematurez, el uso pues temprano de los antibióticos, el hecho de que naza por cesárea y no así por parto. Entonces, hay muchos factores para que un niño desarrolle alergias alimentarias, ¿no? Eso. Y acotando también a lo que dijo hace rato el doctor en relación al zinc, no existe ninguna, como dijo él, ninguna dosis. Sin embargo, pues como dijo el doctor, existen en nuestro medio varios paquetes, donde nos dan vitamina C, vitamina D, nos dan vitamina E, o sea, muchos paquetes. Sin embargo, el único que se ha visto que de cierta forma nosotros podemos utilizar es la vitamina D, siempre y cuando nosotros no lo utilicemos como suplemento, sino como sustituir el déficit que nosotros tengamos, ¿no? Lo ideal sería que nosotros nos midamos los niveles de vitamina D, si los tenemos bajos, es reponer esa deficiencia, ¿no? Y si están normales,
no es necesario consumir ni vitamina D, ni vitamina E, ni vitamina C, porque de cierta forma todas esas vitaminas, micronutrientes o macronutrientes, pues lo recibimos todos los días en la dieta, ¿no? A excepción de la vitamina D, que de cierta forma pues sabemos que es por los rayos ultravioleta a nivel de la piel, ¿no? Eso quería acotar y pues gracias. Gracias, doctor Cordero. Alison, si ya no hay más preguntas. Sí, muchas gracias al doctor Bacarreza, al doctor Cordero, también a la doctora Padilla. No tenemos más preguntas, doctor Urquieta. Perfecto. Igualmente de mi parte, de la Sociedad de Pediatría, agradecerles a los 3 médicos. Gracias por su participación, gracias por darnos tantas ideas más nuevas, mayor conocimiento, etc. Estaremos seguramente las próximas igual invitándoles, tanto como participantes o como expositores. Pues será hasta otra oportunidad. Queremos despedirnos sin antes invitarles para el próximo miércoles para el tema de lactancia materna, las novedades que tiene y los secretos de esta. Así que quedan todos invitados y nos veríamos el miércoles 3 a las 20 horas. También agradeciendo a INTI por el auspicio que nos da. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, mucho gusto, doctora. Igualmente, doctor Edgar, un gusto. Un gusto, doctora. Buenas noches, un gusto, doctor Dante. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor Edgar. Hasta pronto. Bye, bye. Bye, bye. Gracias, Alison. Gracias, Edita. Buenas noches. Gracias a ustedes, doctor Urquieta, doctor Mendoza, muchísimas gracias. Un gusto escucharlos. Ya nos volvemos a ver el próximo miércoles entonces. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Ali. Buenas noches, doctores. Un gusto.